Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra sesión sincrónica, virtualizada de nuestro curso de tecnologías para la enseñanza de las ciencias. En la sesión de hoy iniciamos ya con un nuevo tema, ¿sí? Para que puedan revisar en el aula. Estamos ya en la segunda unidad, ¿sí? Donde ahí tenemos bueno, la sesión 4, la lección 4 ya la veníamos trabajando hace ya dos sesiones donde veníamos trabajando diversas, digamos, elementos ahí con respecto a estrategias, como era, por ejemplo, el POE, ¿sí? Predice, observa, explica, utilizando un simulador, ¿sí? De la plataforma PET para poder enseñar algunas ideas relacionadas, vinculadas con segundo medio, respectivamente con la unidad de disoluciones, ¿sí? Para hoy ya nos pasamos ya a el siguiente tema, que tiene que ver cómo desarrollar recursos con tecnología, ¿sí? Que provengan y que tengan un aporte teórico para el aprendizaje de la ciencia, ¿sí? Y entonces allí tenemos una nueva temática, una nueva lección para poder trabajar y profundizar sobre estos temas, ¿de acuerdo? Sin embargo, antes de iniciar, bueno, recordarles que ya está cargada la última tarea que tiene que ver con el diseño de una actividad con tecnologías inmersivas, que es un poco lo que vamos a hablar en la sesión de hoy. Y al final de la lección tienen la actividad de evaluación clave de esta unidad, que tiene que ver con la reflexión tecnológica, ¿sí? Ahí están las instrucciones, ¿sí? Entonces pinchan ahí y ahí tienen digamos, el documento de trabajo, ¿sí? Para que puedan descargarlo, revisarlo, mirarlo y puedan allí estudiarlo, ¿sí? Básicamente es bastante sencillo la reflexión, ¿sí? En el propio dispositivo de trabajo tienen ahí las instrucciones, ¿sí? Y la idea es que en un máximo de 3 páginas puedan construir y elaborar un ensayo, ¿sí? Que involucre estos 6 aspectos que aparecen ahí en el texto, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son los conceptos clave estudiados hasta ahora en el curso y qué entiendo por ellos, y cómo se relacionan con la promoción y desarrollo de habilidades tecnológicas para el aprendizaje, ¿sí? En qué medida puedo visualizar los conceptos aprendidos en mi realidad como futuro profesional, ¿sí? Cómo se relacionan dichos conceptos entre sí, de qué manera el conocimiento de estos conceptos impacta en mi futuro quehacer docente, de qué manera han cambiado mis concepciones iniciales al momento actual, ¿sí? Y qué beneficios y dificultades ha reportado realizar esta, digamos, reflexión o ensayo, ¿sí? Entonces allí tienen el espacio de trabajo, 3 planas, y al final tienen ahí la rúbrica donde se evalúa, ¿sí? Donde cada pregunta orientadora, ¿sí? Cada una de estas preguntas que orienta guarda relación precisamente con el grado de desarrollo que ustedes alcancen con las dimensiones de la rúbrica, ¿sí? Es decir, van ahí conectadas y vinculadas, ¿sí? Ahora, ¿por qué les presento esto? Porque esto está con fecha de entregas acorde a nuestro sílabus para el lunes 16 lunes 16 de noviembre. Ahí hay que corregir, dice diciembre, no sé por qué. Aquí ya ni siquiera vamos a estar en el periodo lectivo. Pero es noviembre, 16 de noviembre. Se nos acerca ya eh, las fechas finales de nuestro curso, ¿sí? Y la tarea 6 está con fecha 9 de noviembre, ¿sí? ¿Y por qué me estoy anticipando bastante esto? Porque la próxima semana es la semana, digamos, libre que tienen ustedes, donde no van a tener clases y talleres ni ninguna cosa por el estilo. Entonces, se los comento porque no los voy a volver a ver hasta precisamente hasta la sesión del 9 de noviembre, ¿sí? Es decir, dentro de 15 días más, ¿sí? Así que por eso ahí tienen dos, dos, dos tareas, dos actividades y las respectivas instrucciones para realizarlo, ¿de acuerdo?
Preguntas, dudas, consultas. Profe, ¿Sí? entonces esta tarea, aunque la otra semana sea la de salud mental, Ajá. claro, se corrió una semana, ¿verdad? Sí, Ya, sí. gracias. O sea, se entrega de vuelta de la semana de... Ya, Todo para de vuelta de... ¿Sí? Porque se supone que en la semana esta no se puede, no se deben realizar clases, ni solicitar evaluaciones, ni tareas, ni nada. Entonces, por eso... Ahora, si ustedes avanzan esta semana, que sería estupendo, ah, y que alguien quiere retroalimentación, podemos dejar la sesión del 9 para retroalimentar y entregan, no sé, pues si quieren hacer ajustes finales, entregan la sesión del martes 10, por decirlo así. Y el ensayo, bueno, el ensayo es para el 16, así que ahí tenemos igual más tiempo para retroalimentar y para revisar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, con respecto a la temática de hoy, con los temas que vamos a ver hoy, em, vamos a pasar entonces a discutir un poquitito algunas ideas claves con respecto a cómo las tecnologías nos pueden servir para desarrollar en base a ciertos aportes teóricos para el aprendizaje en ese sentido de la ciencia, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos venido trabajando y apoyando todo lo que hemos venido desarrollando en el marco de desarrollo de habilidades tecnológicas del Ministerio y vinculándolo a las distintas unidades de aprendizaje del currículum, de forma de ir haciendo ahí una suerte de simbiosis entre de qué manera cada recurso que de alguna manera hemos revisado o que ustedes mismos nos han presentado nos sirve para poder enseñar nuestra disciplina, ¿sí? Y aquí hay una idea que me parece muy interesante y muy poderosa en el sentido de cómo las tecnologías nos pueden ayudar a promover y desarrollar habilidades de visualización, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante digamos, esta capacidad de visualizar, ¿sí? Y aquí me quiero aproximar tomando un ejemplo de nuestra propia disciplina, como para recordarles un poquitito, en el 1800, ¿sí? Eh, era usual que en todas las ciudades, sobre todo las ciudades europeas, y por eso se le dice que es el siglo de las luces, el alumbrado público, ¿sí? Se hacía gracias a las grasas de animales marinos como focas, ballenas. De hecho, aquí, Quintay, acá en Valparaíso, fue uno de los pueblos donde eh, se capturaban ballenas y se extraían sus grasas y sus aceites para enviarlos precisamente a Europa, con los cuales usar esa, digamos, grasa animal para iluminar la ciudad. Pero ocurría que, producto en el invierno, por el frío, el gas, ¿sí?, que se generaba producía su capacidad de producir llama, y por tanto nuestro querido amigo Michael Faraday se da cuenta de que cuando el gas se condensa y se acumula en el fondo de la bombona, ¿sí?, de hierro que iluminaban la ciudad, se formaba un nuevo líquido transparente y aromático al cual se le dio el nombre de benceno, ¿sí? Estamos hablando de 1800. Pero resulta que, ustedes se recordarán que todo el mundo se estaba cuestionando y preguntando, bueno, ¿cómo puede ser la estructura del benceno? ¿Sí? Y sin embargo, su estructura no se determinó 130 años después con el famoso sueño de Kekulé. No sé si se recuerdan esta idea de que esta, digamos, alegoría que señala que Frédéric Kekulé, tratando de explicar cómo podría ser la estructura eh, del benceno, se imagina en su sueño una serpiente que se muerde su cola y a partir de ahí levanta toda una lógica para poder levantar esa estructura, ¿sí? Ahora, de esta visión, de esta imagen, a lo que conocemos hoy en día sobre la estructura del benceno, eh, dista bastante. Sin embargo, es una muy buena, digamos, aproximación. Otro ejemplo tenemos en 1870 por Gustav Robert Kirchhoff y Robert Wilhelm Bunsen, donde, derivado de las ideas de Newton con respecto a las propiedades de la luz, ellos estaban muy intrigados para saber, bueno,
cómo es que podemos hacer un estudio en mayor profundidad sobre las radiaciones electromagnéticas y la materia, y primordialmente cómo entonces podemos, a partir de estos estudios, hacer una proyección sobre lo que ocurre a nivel del Sol. Entonces ellos lo que hacen es toman su espectroscopio, ¿sí?, que tenían desarrollado en aquel entonces, y lo utilizan para mirar un incendio, haciendo la analogía en ese sentido con el Sol. Y a partir de aquí es que surge y nace la técnica que ustedes conocen de espectroscopía a la llama, ¿sí?, para poder caracterizar, ¿sí?, a partir de las longitudes de onda y la frecuencia, los espectros de emisión que guardan relación con los, los cationes que están presentes en un compuesto, ¿sí? Y bueno, y eso vincularlo y relacionarlo con el modelo que permite explicar detrás de esto, ¿sí? Por tanto, ¿cuál es la diferencia entre visualizar y representar? ¿Sí? Entonces, representar es hacer presente algo con palabras o figuras, aquello que la imaginación retiene, mientras que visualizar es formar en la mente una imagen, ¿sí?, de un concepto abstracto, ¿sí?, imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista, ¿sí? Por tanto, visualizar significa la percepción del objeto, que es visto y tocado, con la imagen mental, ¿sí?, que uno se elabora producto de esta percepción, ¿sí? Y esto en ciencias, ¿sí?, particularmente en química, es sumamente importante desarrollar esta capacidad porque nuestros estudiantes terminan haciendo muchas veces, y gran parte, la mayoría de las veces, una química de lápiz y papel, donde en el cuaderno dibujan vasos precipitados, dibujan matraces en Lermeyer, y dentro de ese vaso precipitado y dentro de ese matraz ocurre supuestamente una reacción entre un ácido y un metal, y los chicos terminan dibujando, no sé, la reacción del hierro más ácido clorhídrico para dar cloruro de hierro más hidrógeno, ¿sí? Pero todo eso es a nivel de papel, y hacen toda una imaginación sobre qué es lo que está ahí pasando, ¿sí? Y si nuestros estudiantes no tienen desarrollada esta capacidad de visualizar, difícilmente se pueden ahora representar, es decir, dibujar a nivel de papel la ecuación, la reacción, y hacer todas las descripciones que hay detrás de una simple, digamos, ecuación A flechita B, y que en la flechita hay una cantidad de abstracción de miles de millones de cosas, ¿sí?, que nuestros estudiantes se tienen que imaginar para poder explicar posteriori qué está pasando entre la interacción entre un metal y un ácido, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, dentro de la didáctica de las ciencias, hay toda una línea de investigación que estudia este fenómeno, ¿sí? ¿Cómo es posible el tema de que los seres humanos podemos visualizar, ¿sí?, sobre todo en el campo de la enseñanza de la ciencia, ¿sí? Y el gran, digamos, exponente de esta línea de trabajo es un señor británico que ya, bueno, lamentablemente este año falleció, que se llamaba John Gilbert. Y John Gilbert escribió por allá por el año 2002 un maravilloso libro que se llama Visualización en Enseñanza de la Ciencia, que lo continuó en el 2004 sobre múltiples representaciones en educación química. Y yo después hice mi tesis doctoral en base a las ideas de este autor, ¿sí? Y ahora el último libro que alcanzó a escribir junto con un montón de otros autores es sobre teoría y práctica de la visualización en la educación científica, ¿sí? Y él plantea que toda visualización se hace sobre la base de un modelo, ¿sí? Pero esto presenta un problema epistemológico y ontológico, ¿sí? ¿Se acuerdan de las clases con el profesor Waldo Quiroz cuando él hablaba de ontología y epistemología? Bueno, a esto es a lo que se refiere, ¿sí? A que como los modelos son puestos en espacios públicos, como son los libros, los videos, las animaciones, eh, entonces hay una serie de modos, ¿sí?, y submodos de representación, ¿sí? Entonces, la visualización es especial para el aprendizaje de la química, particularmente porque nuestros estudiantes tienen que aprender a moverse, ¿sí?, por estos modos y submodos de representación, ¿sí? ¿Y cuáles son estos modos de representación? Bueno, ustedes ya los conocen. El, el- el universo macroscópico, simbólico y microscópico, y los submodos corresponden a las dimensiones en las cuales podemos observar el objeto.
una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, las ecuaciones químicas están en una sola dimensión, ¿sí? Los dibujos que aparecen en los textos, en los libros, son en dos dimensiones, ¿sí? Y un objeto tridimensional es aquel objeto que, bueno, puedo rotarlo, girarlo, y puedo verlo en su ancho, alto, largo y profundidad, ¿sí? ¿Y qué significa moverse por distintos modos de representación? Bueno, implica digamos, habilidad para usar distintas variables visuales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tamaño, forma, tono, color, textura, orientación, ¿sí? Significa posición, forma, tono, valor, tamaños, orientaciones, textura, ¿sí? Todas estas, digamos, representaciones se trabajan desde muy pequeñitos en enseñanza básica, pero posteriori a los alumnos como pareciera ser que se les olvida, y esto es de gran ayuda para después poder entender otras cosas, por ejemplo. Cuéntenme ahí qué es lo que ven. ¿Cercos? ¿Cómo? Perdón. ¿Cercos? ¿Ves cercos? ¿Vallas? Vallas, ¿y están alineadas o están desalineadas? ¿Desalineadas? ¿Sí? ¿Segura? Ay, no sé. O por ejemplo acá, ¿qué puedes ver en esta imagen? ¿Se mueve? Si la miras fijamente, Fernanda. Sí, ¿no es cierto? Es decir, bueno, en la anterior, simplemente acá las barras están paralelas. Lo que pasa es que como están con esos cortes, nuestra mente las da la sensación de que estuvieran oblicuas. Y acá, bueno, eh, nos da la sensación de movimiento, pero esa es una figura que está fija, ¿sí? Bueno, entonces, todas estas variables visuales nos ayudan de alguna manera a entender el modelo que más utilizamos en química, que es el modelo corpuscular, ¿sí? Y ya Descartes nos decía que no podemos acceder a la naturaleza si no es a través de un modelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente, tal como vimos en las figuras anteriores, está cargada de teoría, ¿sí? Y entonces no necesariamente podemos ver y acceder a la realidad tal cual como es, ¿sí? Y entonces, como a la química le conciernen las propiedades de las materias y sus transformaciones, entonces los químicos y los profesores de química, ¿sí? Son esencialmente modeladores, ¿sí? Construimos y estamos trabajando constantemente en modelos. ¿Y qué es lo que nos dice el currículum de ciencia? Bueno, nos dice que en biología tenemos que de alguna forma rescatar la importancia de las teorías y los modelos para comprender la realidad. ¿Qué nos dice el currículum de química? Nos dice que tenemos que permitir o desarrollar y reconocer la importancia de las teorías y modelos para comprender la realidad, identificar las limitaciones que presentan los modelos y las teorías científicas. ¿Qué nos dice el currículum de física? Nos dice la importancia de las teorías y modelos para comprender la realidad y identificar las limitaciones que representan los modelos y las teorías científicas. ¿Sí? Por tanto, de forma transversal en nuestro currículum de ciencia está la idea siempre presente de trabajar con modelos, ¿sí? Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué significa trabajar con modelos? ¿Y qué es un modelo? ¿Sí? Entonces, cuando la Fernanda dice ahí en su práctica, en la clase de hoy vamos a hablar sobre modelo corpuscular de la materia, y el modelo es, entonces, las representaciones que pueden tener los estudiantes de Fernanda sobre lo que es un modelo pueden variar, ¿sí? Pueden ser distintas, ¿sí? Y eso es producto de la polisemia que tiene la palabra modelo, ¿sí? Pero en química usamos modelos, ¿sí? Para explicar unas sinfín de fenómenos que nos rodean, ¿sí? Y fenómenos muy maravillosos, muy lindos y muy simples, muchos de ellos, ¿sí?
por ejemplo, cómo podemos explicar a través de un modelo la combustión de una vela, ¿sí? Y la formación de la flama. ¿Cómo podemos explicar la formación de rumbre en los metales? ¿Cómo podemos explicar el cambio del color de las hortensias dependiendo del pH que tenga el suelo? ¿Cómo podemos explicar el padecimiento de la fruta cuando le damos una mascada a una manzana, por ejemplo? ¿Sí? Todo eso lo hacemos a través de modelos, ¿sí? Y entonces, desde una lógica de sistemas de representación que utilizamos en nuestra disciplina, vamos a estar siempre de alguna manera trabajando con estas tres grandes ideas, ¿sí? Que es el que podemos hablar, ¿sí? Sobre nuestra disciplina, es decir, apropiarnos del lenguaje de ella, podemos pensar a través de los modelos, de las teorías, ¿sí? Que nos ofrece la química, y podemos intervenir sobre los fenómenos a través de la actividad experimental, ¿sí? Entonces, cuando ustedes diagnostiquen a sus estudiantes en rigor dónde están sus, digamos, dificultades de aprendizaje, precisamente se ubican en las interacciones entre estas dimensiones, ¿sí? Probablemente un estudiante de ustedes entienda mucho y sepa mucho con respecto a las ecuaciones, y escribe muy bien las ecuaciones, y sabe muy bien trabajar a nivel de estequiometría, a nivel cinético, a nivel eh, termodinámica, ¿sí? Conoce las ecuaciones y sabe hacer los cálculos y todo lo demás. Pero cuando le piden, bueno, vamos al laboratorio y ahora explícame qué pasa, probablemente ahí tenga un obstáculo en vincular el lenguaje con el hacer, ¿sí? O hay otros estudiantes que les gusta mucho hacer, están mucho haciendo experimentos, mucha actividad, pero si les pides, oye, ya, y explícamelo desde el punto de vista microscópico, desde el modelo, ¿qué está pasando? Bueno, entonces este sistema, este pequeño sistema nos permite predecir, ¿sí? Las dificultades de aprendizaje que puede tener su estudiante en virtud si logra articular y vincular estas tres dimensiones, ¿sí? Por cierto, sí, Howard Gardner nos dice que existen las inteligencias múltiples y ahí tenemos un marco de más de 9 dimensiones para poderlo mirar. Pero pareciera ser, ¿sí? Que en sus primeros 3, 4, 5 años como profesores de química, ejerciendo y trabajando en el sistema escolar, trabajando este simple modelo propuesto por eh, Johnson, ¿sí? Que esta idea de macro, micro y simbólico, y a partir de ahí poder mirar qué está pasando, y yo les propongo vincularlo con el que aprender ciencia implica hablar sobre la disciplina, pensar con la disciplina y hacer desde la disciplina, ¿sí? Vinculando estas dos cosas, me parece que es un marco suficientemente eh, robusto para poder entender y comprender dónde estarían los obstáculos de aprendizaje de sus estudiantes en la disciplina. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Opiniones? Antonella, Bárbara, Daniela, Fernanda. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces la idea es, bueno, y ahora conectamos con la tecnología, cómo es que podemos utilizar las tecnologías, ¿sí? Para precisamente ayudar a nuestros estudiantes en este viaje, ¿sí? En este viaje de moverse a través de distintos modos de representación y submodos de representación, ¿sí? Es decir, de ir desde lo macroscópico a lo corpuscular, a lo molecular, a lo electrónico, a lo atómico, para volver a lo corpuscular y nuevamente a lo macroscópico, ¿sí? Y cómo la tecnología nos puede ayudar, ¿sí? En digamos, en estos círculos, ¿de acuerdo? Y entonces allí, bueno, ¿cuáles son las características que tienen un modelo científico? Bueno, hacen referencia a un objeto, a un proceso real, representan aquello que no se puede observar, representan ciertas similitudes con el objeto, hay un compromiso de similitudes y diferencias, y hay un proceso iterativo constante de probar este modelo, de formar, probar, revisar y rechazar respectivamente.
Entonces, ¿qué consecuencias tiene para un estudiante no tener una suficientemente desarrollada una capacidad de visualizar? ¿Y qué implicancia entonces tiene esta habilidad para el diseño de una clase? Bueno, la visualización entonces decimos que es importante para el aprendizaje de la ciencia porque los estudiantes tienen que aprender a desplazarse por estos modos de representación, macro, micro y simbólico respectivamente, ¿sí? Si ellos no logran, ¿sí?, aprender a moverse por estos modos de representación, lo más probable es que recurran a la memoria, ¿sí?, y solamente se aprendan de memoria las entidades, ¿sí?, los nombres, pero no logren vincularlo con las propiedades, con las reglas y la ejecución, ¿sí? A diferencia de quienes sí lo logran, no solamente se aprenden las entidades, no solamente logran visualizar las propiedades, sino que además conectan con las reglas de juego y de ejecución, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos favorecer estos procesos de visualización? Bueno, el informe Horizonte, que es un informe que elaboran instituciones educativas, que proyectan más o menos cuáles van a ser los cambios que se van a venir en el futuro en el área de educación, plantean que para los próximos 5 años, ¿sí?, es decir, hasta el 2025, las tecnologías inmersivas van a ser, digamos, el futuro, ¿sí? Y dentro de las tecnologías inmersivas tenemos la realidad virtual, la tecnologías inmersivas como son los videos 360, el infrarrojo, la teleinmersión, la realidad disminuida y la realidad aumentada, ¿sí? Que es un poquito lo que voy a compartir con ustedes en la sesión de hoy. ¿De qué se trata la realidad aumentada? ¿Sí? La realidad aumentada básicamente es una fusión, ¿sí?, entre el entorno físico, ¿sí?, real, ¿sí?, combinado con elementos virtuales para crear una realidad mixta en tiempo real, ¿sí? Por ejemplo, los que jugaron el famoso juego de eh, Pokémon, ¿sí?, andaban ahí atrapando los Pokémones por todos lados. Bueno, eso es un ejemplo de realidad aumentada. Hay algunos sistemas de navegación, ¿sí?, que te permiten ir mezclando entornos reales con contextos virtuales, por ejemplo. ¿Qué tipos de realidad aumentada hay? Bueno, están los del código QR, donde uno apunta con el teléfono y te envía a una página. Existen los de posición, ¿sí?, que uno mira con su teléfono o tablet a través de una aplicación y en virtud de donde esté, la aplicación visualiza a través del posicionamiento GPS qué edificios, qué entornos hay alrededor y descarga información para irla allí incorporando. Está la realidad aumentada basada en marcadores, ¿sí?, donde a través de un dispositivo como una tablet o un smartphone, ¿sí?, con una aplicación, como puede ser Aumentate, Aurasma u otra, ¿sí?, se precarga una imagen 3D en la tablet o en el teléfono y cuando en la ficha, en la guía, en el cuaderno, en el libro aparece una imagen respectiva, se carga y se genera una imagen tridimensional que aporta más información a la información que ya está presente en el documento. Y entonces, la actividad que vamos a desarrollar tiene que ver precisamente con esto, con realidad aumentada basada en marcadores o en imágenes, ¿sí? Y entonces ahí, yo lo que les quiero mostrar es un software completamente gratuito que se llama Aumentate, ¿sí?, que tiene un sistema editor y un sistema visualizador, ¿sí? Entonces ustedes descargan, esto está exclusivamente hecho para Windows, ¿sí? Ustedes descargan la aplicación en su computador, ¿sí? Les permite crear el objeto de realidad aumentada y luego lo exportan a un visualizador para después, posteriormente, precargar esto y configurarlo, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Básicamente, ustedes lo que hacen es, pueden desde crear una imagen 3D, ¿sí?, o buscar imágenes 3D, o simplemente con un video, o una imagen 2D, ¿sí?,
esa imagen 2D la pueden incorporar dentro de una ficha de trabajo, ¿sí? Y después exportan el archivo para que después ese archivo sea precargado en la aplicación instalada en la tablet o instalada en su teléfono. Activan la aplicación del teléfono y cuando el teléfono apunta a esa imagen o a ese marcador que ustedes han preconfigurado, en el teléfono les va a aparecer precargada la imagen, ¿sí? De forma tal que van a poder en ese sentido editarla, rotarla, moverla, ¿sí? Hacer distintas cosas en ese sentido con ella, ¿sí? Van a poder generar, digamos, distintos efectos, pueden hasta incluso cargar un video, en fin. Yo acá les quiero mostrar, por ejemplo, actualmente tengo un proyecto, ¿sí? Donde estamos desarrollando materiales con esto que les acabo de compartir, ¿sí? El proyecto se llama Specto, ¿sí? Y entonces acá tenemos un pequeño video, ¿sí? De demostración para poder trabajar con la actividad. Oh, se me salió. Vamos allá, no. Vamos a mostrarlo en completamente. La realidad aumentada permite visualizar los objetos en sus 3 dimensiones y ver cómo ocurren fenómenos o procesos a nivel microscópico. De esta forma, los estudiantes mejoran su comprensión y son capaces de visualizar situaciones que de otra forma solo podrían ver en fotografías. Presentación del proyecto y acá tenemos... Yo pregunté, ¿cuál es para ti la de recursos? Tenemos ahí distintos ya guías hechas con este mismo programa, por ejemplo, para el caso de química está la isomería de compuestos orgánicos, propiedades coligativas, modelos mecánico cuánticos, propiedades físico-químicas del átomo de carbono, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ahí cachurear, tienen ahí para distintos ejemplos para poder observar, mirar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno va, no sé, para el de estereoisomería, ¿sí? Ahí tienen se puede descargar el cuadernillo, ¿sí? Y ahí estarían, digamos, las actividades, ¿sí? Entonces ese es el marcador, ¿sí? Y cuando ustedes instalan la aplicación en su teléfono y activan la primera actividad y apuntan a esta imagen, les va a aparecer una imagen tridimensional, en este caso de la aspirina, ¿sí? La estructura química, ¿sí? Y la podrán rotar, girar y mover y hacer un montón de cosas con ella, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esta actividad? Es que ustedes puedan hacer un trabajo que implique vincular la parte macro con la parte micro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo los invito, de hecho les cargué acá, les dejé en el aula, les dejé el acceso a una página que se llama Química Química Gota a Gota, donde allí tienen ya miles de reacciones, ¿sí? No miles, sino bastantes reacciones donde han hecho gota con gota, han promovido
que se junten las dos gotas, que se forme la reacción. Y la mayoría de estas reacciones son reacciones de formaciones de precipitados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan tomar alguna de estas fotos con el PowerPoint, puedan hacer la relación micro y de eso transformarlo en una foto, y entonces usar Aumentate para crear una actividad en la cual, cuando se vea esa foto que van a tomar de acá, en el visualizador se active la versión microscópica de esa reacción, ¿sí? Pueden, yo les puse acá que pueden utilizar, por ejemplo, nuevamente la lógica del predice, observa, explica, ¿sí? Dado que aquí son en su mayoría reacciones de precipitados, o algunas de ellas son, porque pensé un poquitito en Fernanda para que se entretenga un poco, también muchas de ellas son también de equilibrios, ¿sí? Entonces tienen ahí varias que son también de formaciones de complejos, de reacciones de equilibrio, otras son de reacciones entre ácidos y metales, ¿sí? Ahí ustedes elijan la que les parezca, no sé, más atractiva, más interesante, más, no sé, o tengan mayor comprensión sobre lo que está ocurriendo en esa reacción, ¿sí? Por ejemplo, acá magnesio con hidróxido sódico, ¿sí? Ahí está el magnesio, y ahí ven cómo se está formando, ¿sí? El detalle, y ahí tienen inclusive la reacción, ¿sí? Por si necesitan la reacción, ¿sí? Pero está la imagen, está la reacción. ¿Qué falta? El modelo, ¿sí? ¿Y con qué modelo pueden trabajar? Pueden trabajar con el modelo de esfera varilla, o de Van der Waals, o simplemente de línea. Ahí ustedes, el modelo que quieran trabajar, lo pueden utilizar, ¿sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Los escucho. ¿Hay dudas? ¿Hay consultas? Antonella, Bárbara, Daniela, Fernanda. El software Aumentate les va a pedir que se registren, ¿sí? Es un registro muy, muy simple, con un correo nada más se registran, y entonces trabajan directamente en la plataforma la construcción de la actividad, y la plataforma les va a guardar como por un periodo máximo de 1 año la actividad, ¿sí? Después del año se borra, pero para el caso nuestro basta con que ustedes realicen la actividad, ¿sí? Construyan la tarea, exporten al scope, que sería para poderlo visualizar y poderlo probar. Yo creo que con eso ya más que suficiente, ¿sí? Bien, no hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas, ¿de acuerdo? Entiendo entonces que la tarea es clara. En el archivo de la tarea que está en el aula, ¿sí? Vamos al archivo de la tarea. Vamos acá. Ahí está, actividad de construcción con Aumentate. ¿Sí? Yo les puse acá 2 sistemas, son 2 equilibrios, pero si ustedes, no sé, les complica ese equilibrio y quieren otra reacción, adelante, no hay problema, ¿sí? Ahí yo les puse dos sistemas. Para el logro de la tarea solamente me interesa que construyan un sistema nada más, donde pueden utilizar este mismo digamos, documento, y aquí en este mismo documento o sea, pueden de alguna manera crear la actividad, diseñarla, ¿sí? Predice, observa, explica. Pueden usar esa misma foto, ¿sí? Y la idea es que cuando activen el
el visualizador y el visualizador reconozca esta imagen, me cargue sobre el teléfono o sobre la tablet la representación microscópica de esa fotografía, de esa reacción, o de las reacciones que ustedes elijan. Ahora, también les doy la posibilidad o la opción, si es que, no sé, ustedes encuentran que ninguna de las reacciones que están aquí les gusta, o encuentran que no están, las fotos no están suficientemente bien logradas, y no sé, pues ustedes en casa tienen, no sé, quieren hacer otro tipo de reacciones, más simple o más, estoy pensando en reacciones más cercanas a los estudiantes, por ejemplo, no sé, podría ser la reacción entre el ácido acético y el carbonato de calcio. Pero ustedes me van a decir, pero ¿y profe, ¿y de dónde saco ácido acético y carbonato de calcio? Bueno, simplemente vinagre, ¿sí? Con una cascarita de huevo, ¿sí? Y ahí pueden perfectamente hacer esa, digamos, reacción y sacarle fotos y usar esa foto como marcador, por ejemplo, ¿sí? Pensando en la unidad de reacciones cotidianas de primero medio, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿dónde está alojada esta página web? Bueno, la tienen acá, ¿sí? Aquí en el aula tienen, digamos, todos los insumos para hacer la tarea. Ahí tienen el acceso para la web del Augmentative, y ahí tienen el acceso a gota a gota, ¿sí? Ahora, también Augmentative no solamente les aguanta imágenes en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, entonces ustedes pueden crear imágenes en 3 dimensiones, ¿sí? Sino que también pueden crear videos, ¿sí? Y entonces acá también les puse cómo transformar pueden incluso cargar un GIF, ¿sí? Que son estos pequeños elementos que se repiten varias veces, y entonces puedes transformar un video a GIF. Ahora, si tienen precargados y preconfigurados, por ejemplo, como el caso de Daniela, que la semana pasada nos mostró el ChemSketch, ChemSketch tiene la capacidad de también crear GIF, ¿sí? Entonces, a lo mejor pueden hasta inclusive con ChemSketch crear la molécula, ¿sí? En el sistema de representación que a ustedes más les guste, dejarla en rotación automática, y le piden a ChemSketch que esa rotación automática lo transforme en un GIF de 4, 3 o 5 segundos, y luego lo exportan, y luego lo pueden cargar a Augmentative. Y entonces, cuando uno cargue la aplicación y pase sobre la imagen, se cargaría la representación de esa, digamos, figura. Bueno, ahí tienen que ver cómo se hace, porque Augmentative tiene la limitación que es un marcador para un objeto, ¿sí? Tendrían que ver ahí cómo en ChemSketch logran... Bueno, ChemSketch te permite tener de todas formas 2 moléculas girando al mismo tiempo y las 2 transformadas en GIF, así que en ese sentido no habría problema, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Yo espero de aquí al 9, a la próxima sesión, el próximo lunes cuando nos encontremos, tener ya todas sus tareas calificadas, la actividad de la infografía también evaluada, así que quienes todavía no suben sus tareas, quienes todavía no envían su actividad de evaluación, yo los invito a que la envíen para que no tengan una nota mínima ahí en esa, digamos, actividad que falte. Eso sí, como ya se pasaron de la fecha, yo les voy a cobrar ahí, no pueden aspirar a la nota máxima porque hay un tema de compromiso que sus compañeros sí lo lograron, entonces ahí la nota sería máxima, sería dependiendo del tiempo que han dejado pasar para enviar esa tarea. Hay una pregunta de Daniel. Sí, Daniel, vamos a evaluar 6 tareas. Te muestro cuáles son las 6 tareas por si todavía no tienes claro cuáles son esas 6 tareas. Vamos allá. La tarea 1 era el mapa conceptual, ¿sí?
La tarea 2 eran las preguntas hechas con Kahoot. La tarea 3 era la actividad de nomenclatura. ¿Sí? La tarea 4 era la plantilla Argu, ¿sí? El Excel. La plantilla 5 era la construcción de una actividad de aprendizaje con POE, que lo hicimos la semana anterior. Y la tarea 6 es precisamente esta actividad con realidad aumentada. Esas son las 6 tareas, Daniel, ¿sí? a realizar. ¿Sí? Y eso se suman a las actividades que veníamos desarrollando hasta ahora, que son la construcción de una infografía, por la cual se presentaba una tecnología. Ahora tienen la reflexión tecnológica, y nos quedaría la actividad final, ¿sí? Que ya partimos, la semana del 16 vamos a partir en la construcción de ella, que es una secuencia de enseñanza-aprendizaje con tecnología, ¿sí? Donde ahí vamos a ver cómo ustedes eligen un tema y desarrollan sobre el ciclo de aprendizaje de Neu San Martí, que seguramente ya lo han visto, ya lo han revisado con la profesora Roxana Jara en el curso de didáctica. La idea sería crear una secuencia de 4 actividades con una tecnología por cada actividad. ¿Sí? Y con eso cerramos el curso. ¿Sí? Súper, estupendo. Bien, chicos, 10 para las 12. Si no hay dudas, si no hay consultas, por el momento quedamos hasta acá. Si hay dudas con respecto a la construcción de la tarea o de la actividad, bueno, pueden hacer consultas al foro, pueden enviar un correo, pueden, ¿sí? No se queden con la duda, escriban, consulten, y yo iré respondiendo. Si la consulta la hacen a través del correo, como correo electrónico que tiene la propia aula, y yo respondo esa consulta, al igual les llega a todos para que así, sí, probablemente esa misma duda la pueden tener sus otros compañeros, tengan ahí más o menos visualizado de qué se trata, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Para que todos estén más o menos sintonizados con las actividades que se tienen que realizar. ¿De acuerdo? Bien, yo igual la sesión de hoy quedó grabada, ¿sí? Así que si hay dudas o consultas sobre lo que hay que hacer, también pueden chequear y revisar la sesión grabada del día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, entonces, sin más que agregar, les deseo una muy buena semana y también que tengan una semana de, entre comillas, de descanso la subsiguiente, que sería la primera semana de noviembre. Así que nos encontramos el 9 de noviembre, misma hora, mismo canal, y quedo atento a cualquier duda o consulta que ustedes tengan con respecto a la construcción de esta tarea. ¿De acuerdo? Bien, quedamos hasta acá entonces. Hasta entonces nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao, Daniela. Hasta luego, Antonella. Chao, Bárbara, Daniel, Fernanda. Hasta entonces.